Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como actividades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca con CONACYT, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Continuamos con este primer día de trabajos del tercer Foro Internacional del Conocimiento. En esta ocasión tenemos un bloque de ponencias, tenemos 3 ponencias, cuyo eje temático es el urbanismo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes y también a todos quienes nos acompañan a este ciclo de ponencias. En un primer momento nos acompañará el doctor Jorge Omar García Escamilla, el doctor Enrique Cantú Dávila, la doctora Fabiola Rosa María Garza Rodríguez y el doctor Enrique Esteban Gómez Cavazos, quienes son autores de la siguiente ponencia que se titula La arquitectura y el desarrollo urbano sustentable frente a los retos medioambientales de la ciudad contemporánea. Sin más preámbulo, damos la palabra al doctor Jorge Omar García Escamilla, quien nos compartirá esta ponencia. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor Martín. Vamos a compartir pantalla y nos confirman, por favor, si está viendo de manera correcta. ¿Se ve de manera correcta la presentación? Ya se ve, Jorge. Perfecto. Pues bueno, antes que nada, aquí estamos el doctor Enrique Cantú y un servidor, y les agradecemos la oportunidad de participar, aunque sea brevemente, en este tercer Foro Internacional del Conocimiento. Como bien menciona el doctor Gallegos, participamos, pues, un servidor, también el doctor Enrique, la doctora Fabiola y el doctor Esteban Gómez. En este caso formamos parte de la Secretaría de Sustentabilidad y Seguridad de la Facultad, y parte de la labor es poderles compartir un poquito del trabajo y de la investigación y propuestas que se hacen. En este caso, pues, les venimos a dar el tema que se titula La arquitectura y el desarrollo urbano sustentable frente a los retos medioambientales de la ciudad contemporánea, en caso específico de la contaminación del aire en el área metropolitana. Vamos a comenzar repasando. La verdad es que son temas que creo que todos nosotros conocemos, pero que muchas veces dejamos de lado y damos por sentados, y no volvemos a la reflexión de lo que estamos haciendo a nivel de la arquitectura en su colectividad, en sentido al desarrollo de nuestra ciudad, en la ciudad en la que vivimos. A veces consideramos que comprendemos qué es la ciudad, que existe un modelo único de hacer ciudad, y que quizás lo que estamos haciendo en la ciudad donde vivimos es lo correcto. Hay que recordar que la ciudad contemporánea, la ciudad moderna, es un fenómeno sin precedentes, un fenómeno evolutivo en el que participamos todos como agentes sociales, y se encuentra en constante desarrollo, en constante cambio. Las ciudades se expanden de una manera imperceptible, como es el caso específicamente de la ciudad de Monterrey, que en los últimos años ha pasado ser la tercera ciudad más, o la tercera área metropolitana más grande de México, a ser ya la número 2 con algo más de 5 millones de habitantes. De ahí que surge la preocupación de qué es lo que estamos haciendo como ciudad y cómo esto impacta los temas medioambientales, los temas de sustentabilidad y al final, pues, efectivamente, la vida y la salud de los habitantes. Me gustaría comenzar repasando muy rápidamente un par de modelos de ciudades. Por un lado, el modelo de la ciudad compacta comparado con la ciudad dispersa. Tenemos aquí un plan histórico que creo, insisto, que todos conocemos, pero vale la pena retomar. En este caso es el plan Sánchez de Barcelona. Este es un plan que se desarrolla hace más de un siglo y medio, en la segunda mitad del siglo XIX, para precisamente ensanchar, proponer el crecimiento de la ciudad de Barcelona. En este caso, el autor de este plan, que es Ildefonso Cerdá, propone una ciudad reticular que tiene parámetros muy específicos y que consideran de una manera quizás sobre todo pasiva, no con el uso de grandes tecnologías, pero de una forma pasiva, una ciudad sustentable, una ciudad compacta, donde la gente habita en edificios de 5, 4, 5 pisos, está pensado con una altura específica, con una orientación específica, para que haya suficiente asolamiento, para que haya una correcta ventilación, y para que en un territorio, en este caso, porque la propia topografía de la ciudad de Barcelona, que sabemos que es costera, y en la parte norte, de alguna manera, tiene también una cadena montañosa, pues no da para extenderse mucho más.
pero es parte de la intención que sea una ciudad compacta, para que los desplazamientos en la ciudad sean ordenados y las diversas funciones de la ciudad queden a una cercanía cómoda para los habitantes. Otro modelo también propuesto para una ciudad compacta, en este caso vemos un par de imágenes, el de arriba es el plan para el desarrollo del centro de París, que al final se queda en propuesta, pero lo de abajo es una imagen de la ciudad radiosa que sí se construye del arquitecto Le Corbusier. Esto es de hace aproximadamente un siglo, 1920-1930, donde pues muy posiblemente por primera vez se propone esta arquitectura moderna basados en que en pensar que se estructure ahora de sobremanera, ¿no? Que todas las funciones que necesita el ser humano se puedan conjuntar en un mismo espacio. En este caso, en la ciudad radiosa, es un desarrollo bastante más vertical para algo más de 2.000 personas y donde dentro del mismo desarrollo hay también oficinas, hay comercio, hay servicio alimenticio, hay incluso hasta una iglesia y una escuela. ¿Por qué mencionamos estos modelos? Porque por un lado tenemos que considerar el modelo de una densidad prudente y por otro lado quizás este otro modelo que no estoy criticando si es bueno o malo, simplemente es histórico, pero que pareciera que un siglo después nosotros estamos adoptando como una especie de solución a otra situación que estuvimos nosotros permitiendo. Esto que está aquí es para recordar el modelo que en este caso llamamos de forma aproximativa un modelo de ciudad moderna norteamericana. Recordar que los norteamericanos inventan también hace aproximadamente un siglo el automóvil o desarrollan el automóvil para la venta. Y esto de alguna manera va de la mano con la ocupación del territorio de manera horizontal, extendido. Los americanos, como bien sabemos, en la gran mayoría viven en viviendas individuales, ocupando un gran territorio, permitiendo tener, como vemos en estas imágenes, quizás una casa que tiene jardín enfrente, un jardín detrás, jardines a los costados, tener espacios más cómodos que vivir en pequeños departamentos. Y nosotros, siendo sus vecinos, durante algunas décadas, un modelo. La diferencia es que nosotros no tenemos, quizás, ¿no?, entre tantas cosas, la misma capacidad económica al ser un país de desarrollo. Nosotros adoptamos este modelo de una ciudad extendida en el territorio, pero pues con posiblemente las carencias que van de la mano de ser un país en desarrollo. Comenzamos a hacer un montón de casas en las periferias de las grandes ciudades y el área metropolitana de Monterrey no es la excepción, pero en condiciones pues de alguna manera más precarias, con menos infraestructura de servicio, con menos comodidades y muchas de estas viviendas incluso han terminado por ser abandonadas. Un modelo muy rápido que he presentado anteriormente de cómo ha evolucionado, según el autor, la ciudad latinoamericana. Y lo voy a resumir muy rápidamente. En el primer bloque, que vemos un cuadrito pequeñito por aquí, el autor nos habla que es la ciudad colonial desde que la llegada de los colonizadores europeos, más o menos desde 1550 hasta 1820. Es una ciudad muy compacta, diseñada también con bases que hasta incluso se remontan quizás hasta ideas de Vitruvio, de una ciudad estructurada, ortogonal, compacta, con la idea de que los desplazamientos no motorizados, como eran en esa época, fueran cortos. Con la llegada, vemos una línea negra por aquí, con la llegada del ferrocarril y que se conecta con la siguiente imagen, empiezan a hacerse asentamientos en torno a estas vías que están definidas y después ya la ciudad más moderna con la llegada y la popularización del vehículo privado, pues empezamos a ser una ciudad totalmente fragmentada, donde no hay necesariamente un orden en el territorio. Repasando más cuestiones históricas, vemos, esto es el plan original de la ciudad de Monterrey en el año 1900, hace 100, 120 años, el primer cuadro de la ciudad, que prácticamente era toda la ciudad. Vemos también que es una ciudad ortogonal, bien planeada, y en los últimos 100 años hemos crecido de esta manera. Este cuadro que vemos del lado izquierdo es más o menos el cuadrito que se ve aquí en el centro. 100 años parece mucho tiempo, pero para una ciudad es poco tiempo. Para crecer de esta manera es poco tiempo. Sin meternos a detalle, lo que vemos aquí abajo son el estrato socioeconómico en promedio de la gente según la zona, y lo que se ve en verde es
es el estrato socioeconómico bajo, que representa el 33% de la población, y en su gran mayoría, como lo hemos estado comentando, se fue de alguna manera rezagando a las partes de la periferia con este tipo de desarrollos que estábamos comentando. Entonces, de alguna manera se genera pues un círculo tanto vicioso. Una imagen más, no está necesariamente muy actualizada porque está hasta el 2007, pero cómo hemos crecido en población, pasar de 1.200.000 habitantes en el año 1970 a casi 4 millones en el año 2007 y ahora ya rebasar en el año 2021 los 5 millones. Y por otro lado, la ocupación desmedida del territorio. No solo hemos crecido muchísimo en población, lo cual ya implica riesgos medioambientales y de sustentabilidad importantes y de calidad de vida, sino que cada vez es una ciudad menos densa. Pasamos de tener 95 habitantes por hectárea en 1970 a tener 48 habitantes por hectárea, en este caso en el 2010. ¿Qué es lo que hasta cierto punto hemos intentado hacer para detener este crecimiento desmedido? E insisto, no criticamos que sea una buena o mala medida, sino lo planteamos, lo ponemos sobre la mesa para la reflexión. Estamos empezando a hacer estos edificios, que quizás nos recuerdan al que veíamos un poquito de Le Corbusier de 1920, la ciudad radiosa, que los llamamos edificios de uso mixtos, donde empezamos a condensar todas las actividades de las personas en un mismo espacio. En edificios también para 2.000, 3.000 personas, de 50 a 70 pisos, que tienen una plaza comercial y tienen un gimnasio. Y pues podría parecer en un momento dado una buena solución para redensificar la ciudad, pero la ONU nos habla de una densidad inteligente, de una densidad adecuada al sitio. En este caso, por ejemplo, vemos en la primera imagen, este es un edificio que está propuesto para el barrio antiguo de la ciudad de Monterrey. Es un edificio que me parece que tiene alrededor de 70 pisos y es para alrededor de 2.000 personas. Pues va a estar ubicado en calles que fueron construidas antes de la llegada del automóvil. Vas a llegar y vas a poner en media cuadra, o en media manzana, perdón, en una manzana, de repente meter 2.000, 3.000 personas, se puede poner compleja la situación. Ahora, muchos de estos edificios, que pareciera que nos estamos yendo al otro extremo, muchos de desarrollos orientados al transporte, ¿no? Pensar precisamente lo que estamos diciendo, que la gente utilice menos el automóvil, se tenga que desplazar menos. El problema, hasta cierto punto, es que tenemos un sistema de transporte poco confiable, poco seguro, mal estructurado. Vemos aquí algunas imágenes, por ejemplo, y esto es en Avenida Universidad, de cómo son las paradas de nuestros camiones, ¿no? Improvisadas, con muy pocas medidas de seguridad, además de que no tenemos información suficiente, no hay una homogeneidad entre las diferentes paradas, entonces difícilmente, si no se abarca o si no se ataca el problema de raíz, difícilmente este tipo de soluciones van a... Rápidamente para recordar precisamente el tema de la movilidad en una ciudad como la nuestra, que además es una ciudad industrial. Ahorita lo vamos a conectar con el tema de la contaminación. Al ser una ciudad industrial, además una ciudad extendida en el territorio, que ha priorizado el uso del automóvil, pues de alguna manera está el tema medioambiental, que es muy importante, y más en momentos como ahorita de la pandemia, que además sabemos que es un tema también respiratorio. Además, la gente termina siendo prisionera de este sistema de ciudad, ¿no? Al depender totalmente de una movilidad motorizada. Y quienes no tienen acceso quizás a un automóvil propio, o que no tienen el acceso económico a un buen medio de transporte, pues de alguna manera se ven cada vez más rezagados. En esta grafiquita vemos el crecimiento acelerado del parque vehicular a partir del año 1997, 600.000 vehículos en el área metropolitana de Monterrey. Yo lo recuerdo realmente siendo un joven, empezando a manejar más o menos en esa época, que no estaba para nada, y ustedes lo recordarán, el tráfico de esa manera, ¿no? Y ahora, en el año 2020, tenemos más de 2,5 millones de vehículos y seguimos aumentando. Vamos a ver hasta dónde da. Y con esto termino con el tema de la expansión de la ciudad. Insisto, a manera de reflexión, vemos una gráfica del año 2000 y la última es del 2010. Falta aún actualizarla, que está un poquito más de miedo, pero vemos las principales avenidas de la ciudad
y cómo se han ido saturando. Esto es como si fuera Google Maps, ¿no? Lo que está en rojo son las calles más saturadas. Hemos pasado de tener en el año 2000 3 millones, poco más de habitantes, al año 2010, que vemos en la gráfica, poco más de 4 millones, e insisto, hoy en día ser la segunda metrópoli más grande de México con más de 5 millones. Y en el año 2010 había 4.6 personas por cada vehículo en la ciudad, cuando en el año 2010 había 2.4 personas por cada vehículo. Y esta tendencia sigue. Es decir, tenemos más carros nosotros en el área metropolitana de Monterrey que hay personas en la gran mayoría de las ciudades de México. Creo que esto es un punto muy interesante. Insisto, la urbanización está tratando de contrarrestar esta situación, pero habría que ver si nos estamos yendo de un extremo al otro y qué tan factible es esto en una ciudad, insisto, que tiene las características de nuestra ciudad. La palabra al maestro Enrique Cantú. Muchas gracias. Sí, tenemos 5 minutos nada más para ir. Ese es el problema, maestro. Pues bueno, aquí vienen las fuentes de contaminación que tenemos en nuestra ciudad, fuentes fijas, la industria, fuentes móviles, pues obviamente carreteras, carreteras por los vehículos de combustión, fuentes aéreas, las actividades domésticas, comerciales y de servicios, y las fuentes naturales, obviamente desde los incendios forestales. Tenemos que aumentan las enfermedades, esta estadística va al 2016, hoy en día ya tiene un incremento mucho mayor, más con lo de la pandemia, la evolución del tema de las enfermedades ha evolucionado, con el uso de cubrebocas y demás, entonces las infecciones respiratorias pues, tienen una tendencia de más del 50% hoy en día. Las concentraciones promedios anuales de partículas por millón, que es como se mide la contaminación del aire, si nos comparamos con el tema de ciudades latinoamericanas, nos encontramos en Monterrey con partículas por billón a dimensión 10, que es partículas más grandes, tenemos un 85.9 miligramos por metro cúbico de aire. Entonces somos la ciudad más contaminada hasta ahorita de Latinoamérica en partículas de 10, y en partículas de 2.5 estamos en la quinta ubicación. Entonces, realmente somos una ciudad enferma, con grandes contaminantes, más que en Ciudad de México en algunos momentos. Nos maneja el monitoreo ambiental del sistema integral de Nuevo León, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el cómo tenemos la calidad del aire, no siendo actualizada a la fecha, pero realmente todos nuestros municipios donde hay lectores estamos con mala calidad del aire, solamente 2 en buena y en ciertos periodos porque los vientos les ayudan. Realmente es algo complejo que estamos viviendo como ciudad. Durante los periodos de inversión térmica los contaminantes no se dispersan, entonces no hay movimiento. Cuando venimos de las afueras de la ciudad a entrar, pues vemos una manchota o una nube que nos abarca y son todos los contaminantes que generamos. Las ciudades más grises de México, según la Organización Mundial de la Salud, Mexicali, Tecate y luego nuestra zona metropolitana de Monterrey. Entonces, somos de los primeros, pero en temas malos. Vivimos en una ciudad enferma. Realmente la definición de la Organización Mundial de la Salud para una ciudad enferma es aquella que constantemente está creando y mejorando el entorno físico y social para desarrollar recursos comunitarios que permiten a las personas que ayuden mutuamente en la realización de todas las funciones vitales y desarrollar todo su potencial. Entonces esto, que estamos trabajando mal en cómo hacemos las actividades, que tenemos mucho por aportar y trabajar para poder hacer esto más sano para la gente en base al urbanismo y la arquitectura. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctores, por esta ponencia. A continuación, al final dejaremos un bloque para las preguntas, por si gustan irlas colocando en el chat, y al final estaremos, también si pueden poner el nombre a quien va dirigido o a la ponencia que va dirigida cada una de sus preguntas, por favor. Esto es para quienes nos acompañan. Bien, en una segunda ponencia tenemos al maestro Pablo Cotera Elizondo, quien actualmente cursa el doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos de nuestra facultad, que nos va a presentar el tema planteamiento ontológico
hacia la sostenibilidad en los contextos urbanos. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a compartir pantalla aquí. Muy bien. Pues un agradecimiento al foro y a todos los profesores, amigos y familia que permitieron hacer esto. Bien, vamos a presentar planteamiento ontológico hacia la sostenibilidad en los contextos urbanos. ¿Qué es esto? Es una investigación preliminar para lograr una profundidad en la temática y que se centra en una problemática. La problemática es la comprensión de los entornos urbanos o los contextos urbanos y su transición o transformación hacia estados objetivos como puede ser la sostenibilidad. Entonces, parece que existe un problema entre los conceptos, ¿no? Estos conceptos se derivan de disciplinas distintas que en el momento que queremos hacer una comprensión en conjunto empiezan a presentar problemas, es decir, hay un problema de conceptualización transdisciplinar. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Son contexto urbano, que viene siendo un concepto territorial, pero que quizás se puede comprender como un concepto organizacional. Tenemos un concepto de procesos de transformación o transformación, que es un concepto dinámico. Y tenemos un concepto que es un estado objetivo, que si bien puede ser la sostenibilidad, podría ser otro, pero que nos plantea un lugar a donde llegar o una meta que se establece, ¿no? Entonces, el contexto urbano ha tenido concepciones distintas desde el punto de vista histórico y de alguna manera una clasificación a lo mejor algo burda, pero que nos sirve, es pensar que algunas de estas concepciones que pueden ser físico-formales tienden a ser estáticas, es decir, toman un instante, un momento de la ciudad y se concentran en sus estructuras, en su forma urbana, en las estructuras físicas, y de alguna manera caracterizan la ciudad a partir de ello. Por otro lado, tenemos concepciones dinámicas que tienden a ser de carácter sociocultural, donde se busca tratar de caracterizar la ciudad a través de las asociaciones o las relaciones que existen entre los actores o los objetos a través de los actores, quizás también, que generan estas dinámicas que pueden llegarse a identificar como ciudad. Finalmente, vale la pena hacer un repaso de cómo la ecología y la biología han concebido a la ciudad a través del tiempo. Y aquí encontramos que inicialmente la ciudad empieza a concebirse como un elemento que se contrapone al entorno natural y de alguna manera empieza a ubicarse en esta concepción y esta dualidad de lo artificial contra lo natural. Pero recientemente empezamos a ver ya, digamos, giros en relación a esta concepción, donde algunos biólogos, como se presenta aquí Earl C. Ellis, presentan artículos muy interesantes donde la ciudad se empieza a concebir ya como un ecosistema antropogénico que es de largo alcance, ¿no? Las ciudades se conciben como motores de estos ecosistemas antropogénicos y que tienen influencias muy amplias territorialmente y tienen un carácter dinámico en el tiempo. La transformación tiene sus concepciones clásicas que vienen desde la Grecia, de griegos antiguos, pero y también las concepciones desde del área de las ciencias, de la física en particular, relacionado a la termodinámica y a las concepciones cuánticas u otras escuelas, ¿no? Tenemos concepciones operacionales que, si bien pueden ser orientadas a la política o a la gobernanza, también vienen de sectores como los negocios y la economía, ¿no? Y finalmente nos interesa en particular las concepciones desde el estudio de los sistemas complejos, porque se empiezan a plantear concepciones distintas respecto a eso, donde la transformación no solo se concibe como un proceso en el que se recibe una influencia externa y posteriormente se producen cambios o resultados a partir de ellos, sino que
los sistemas empiezan a tener también capacidades de transformación propias. Vamos a ver más adelante. Se llama recursividad. Concepto. Entonces, por último, el concepto de estado objetivo, que podría ser sostenibilidad, tenemos ya concepciones desde antes del reporte Brundtland, donde ya se empiezan a plantear conceptos como la sobreexplotación de los ecosistemas y el balance que deben de tener los ecosistemas para que estos se puedan mantener. Esto lo vemos en particular sobre documentos específicos en el área de los bosques de Alemania, documentos. Y eventualmente esto decanta hacia el reporte Brundtland, donde de alguna manera se cristaliza esta concepción de la sostenibilidad que plantea esta cuestión de no comprometer los recursos para las generaciones futuras, y claramente está orientado o planteado desde el punto de vista del desarrollo y en específico pensando en el desarrollo económico, ¿no? Entonces, a través del tiempo se empieza a ampliar este concepto de desarrollo y se agregan estas otras dimensiones de lo social, lo ambiental y eventualmente hasta la gobernanza se integra ahí. Pero vienen conceptos nuevos más recientemente, ¿no? Ahora tenemos conceptos como eficiencia, como antifragilidad, que empiezan a tener una utilidad porque son conceptos más simples, pero no terminamos de generar una estructura conceptual respecto a estos términos, de forma que existe bastante confusión y hay ya ahorita muchos estudios que establecen esta necesidad, ¿no? Un ejemplo de ello es este proceso donde hemos visto cómo elementos de la naturaleza, por ejemplo, se ha visto la necesidad de otorgarles un carácter legal, una personalidad jurídica para poder defenderlos, y entonces empezamos a ver cómo estos temas empiezan a escapar el ámbito antropológico. Entonces tenemos una serie de limitantes: el antropocentrismo, la comprensión disciplinar, los sistemas cerrados, las relaciones territoriales extensas o no contiguas y la comprensión sincrónica y diacrónica, que hacen que cada uno de estos conceptos tenga de alguna manera distintas formas de comprenderse y que a la hora de tratar de entenderlos juntos en un proceso dinámico presentan dificultades importantes desde el punto de vista conceptual. Entonces, aquí, por ejemplo, en Monterrey podríamos preguntarnos a partir de este ejercicio, ¿quiénes son los habitantes de Monterrey? ¿Son solo las personas o existen otros actores que están ejerciendo transformaciones que pueden o que se pueden beneficiar de la ciudad? ¿Hasta qué punto la delimitación del área de lo que consideramos Monterrey nos va a limitar en su concepción? Podemos lograr una caracterización de Monterrey que permita el estudio multidisciplinar de este objeto que llamamos Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, establecemos que existe una necesidad para una comprensión compatible desde una perspectiva transdisciplinar. Lo que requiere la investigación es poder tener conceptos que se puedan entender de maneras no necesariamente homologadas, pero compatibles o congruentes entre distintas disciplinas. La metodología empleada es método deductivo con un enfoque axiomático, pero de corte no cuantitativo, donde el objetivo final es fundamentar una estructura conceptual que permita la investigación. ¿Cómo se hizo esto? Se hizo a través de un contraste matricial, donde tenemos los 3 enfoques conceptuales en columna y tenemos 3 enfoques disciplinares en fila, y vamos a hacer un cruce de estos conceptos en esta matriz. Pero no solo vamos a hacer un cruce, sino que también vamos a buscar que las distintas celdas puedan tener una congruencia cruzada, y podemos ver también cómo las disciplinas que se seleccionan, que en este caso la ecología, los estudios del bienestar y los sistemas complejos, plantean una estructura para comprender estos términos, ¿no? Entonces, si bien la ecología queremos que sea compatible con el urbanismo, pero también podemos pensar que estos entornos urbanos, desde su origen histórico, se han ido planteando como ecosistemas quizás, y que quizás al principio se concebían o se pueden entender como buscando un bienestar para las personas, para los elementos antropológicos que las están generando, pero el bienestar también puede empezar a ampliarse y empezar a concebir otros elementos de estos ecosistemas, inclusive de otras escalas, como vamos a ver más adelante, hablando ya de sistemas complejos y de distintos niveles de complejidad y sobre todo en cuestiones
estructura organizacional. Entonces, el contexto urbano se puede entender entonces como un ecosistema antropogénico que puede ser un ente que cuente con necesidades propias y que al mismo tiempo puede ser también un sistema abierto, como se puede contemplar en las teorías de sistemas de Bertalanffy. Entonces, la transformación, si bien puede concebirse como un proceso de adaptación y subsistencia, que se puede llegar a concebir como generado a partir de necesidades y potencialidades del ente urbano, entonces podríamos concebirlo como también otorgándose facultades a partir de procesos de recursividad. Y finalmente el estado objetivo, si bien desde la ecología busca, se concibe como procesos de balance con desde los puntos de vista físico, químico, biológico, desde el punto de vista del bienestar puede llegar a plantearse un alineamiento de bienestares en distintas escalas donde no se comprometen los bienestares entre sí, ahorita lo vamos a ver más adelante, planteado desde los sistemas complejos como buscando lograr esto a través de procesos emergentes, procesos de autopoiesis, como lo plantean Maturena y Varela, o de autotransformación o autopoiesis. Pudiéramos plantear entonces un eje de alineamiento donde estos elementos en distintas escalas se pueden alinear entre sí y buscar un bienestar propio sin comprometer el de los demás, ¿no? Entonces puede ser una concepción, digamos, a partir de la sostenibilidad, a partir de este ejercicio matricial, donde entonces el eje transversal nos empieza a plantear un cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es lo que me acerca a este eje? ¿Qué es lo que me aleja de este eje? Y entonces pensar que si nos alejamos de este eje vamos a jalar los demás elementos con los que tenemos relación y los vamos a ir alejando también, ¿no? Y de aquí, bueno, derivamos principios, ¿no? En este eje axial, de eje de alineamiento, pues tenemos conceptos como reciprocidad, concatenación, dualidad y permeabilidad, pero el eje transversal es el que empieza a dejar interrogantes, ¿no? Este eje transversal plantea otra vez este término que vimos al inicio, que era la conducividad. Las facultades del sistema para que sus procesos de transformación busquen el estado objetivo de sostenibilidad serían aquellas que le otorgan conducividad. Entonces, el incremento en la conducividad respecto a los procesos de transformación en el sistema corresponden a aquellas facultades que tienen desde su complejidad, es decir, desde fenómenos y procesos que puede tener de manera emergente. Y este es el planteamiento, ¿no? Pues haciendo este planteamiento, entonces se abre la posibilidad de poder estudiarlo, poder estudiar qué hace que Monterrey como sistema pueda acercarse o alejarse, hacerse más conducivo o menos conducivo hacia este estado de sostenibilidad. Esta aproximación se puede aplicar en distintas escalas y contemplaría a estos ecosistemas antropogénicos, independientemente de su escala, como un ecosistema que va a tener sus propias necesidades en función de los elementos en esta conducividad. Y se van a poder identificar en este sistema distintos componentes desde la teoría de Bertalanffy, ¿no? O sea, elementos activos, ser habitantes, y tenemos que concebir estos habitantes quizás más allá de lo antropológico, elementos estructurales que podrían ser tangibles e intangibles, y condicionan estas acciones, y elementos de identidad o particularidades que permitan hacer distinción ante otros sistemas con los que tiene interacción. Entonces, aquí empezamos a ver afinidades con la teoría de actores red de la o el posthumanismo, y en general nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Qué capacidades pueden otorgar mayor conducividad a un sistema humano? Bueno, entonces, finalmente la reflexión con este ejercicio es que lo que sigue es estudiar las capacidades de los contextos urbanos y sus procesos de transformación para determinar su conducividad hacia la sostenibilidad, ya con este fundamento teórico que es específico de alguna manera para los objetivos de esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Muy bien, pasamos a nuestra última ponencia del día de hoy y posteriormente al momento de las preguntas. Y continuamos con la ponencia titulada Los márgenes en el centro, invisibilidad y exclusión social en la comunidad de Cima de la Loma en Monterrey, Nuevo León. Y nos presenta el doctor José Manuel Prieto González y el arquitecto Saúl Arturo Arias Hernández. Adelante, doctor. Adelante, arquitecto.
Ok, gracias, doctor Gallegos. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, voy a compartirles. Esperen, déjenme primero que comparto pantalla y ahora platicamos. Vamos a ver, denme un segundín. Vamos a ver, están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Déjenme que pongo pantalla completa. Están viendo la pantalla completa, ¿verdad? Supongo, ¿no? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, pues esta presentación la hacemos de forma conjunta, mi compañero Saúl Arias y yo. Bueno, llevamos un año aproximadamente, digamos que en octubre va a ser un año que llevamos haciendo una investigación aquí en esta comunidad de Cima, ¿no? Que está en lo alto de la colonia Independencia, ¿no? Es un proyecto, digamos, lo que vamos a hacer aquí es, bueno, presentarles unos primeros resultados de la investigación. Es un estudio de caso y es una investigación que surge en el contexto, bueno, de un proyecto, de un convenio de vinculación de la Facultad de Arquitectura y de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, concretamente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, ¿no? La gente de la subsecretaría llevaba aquí ya actuando desde el año fines del 2018, comienzos del 2019 y, bueno, en principio lo que se nos pidió fue que planteáramos unas propuestas de intervención en la zona, sobre todo, bueno, pues de cara a plantear problemas que tenían que ver con cuestiones de accesibilidad, servicios básicos, equipamiento público, etc. Hicimos esas propuestas, en total fueron 16 propuestas. Hubo propuestas tangibles y propuestas intangibles. Las tangibles fueron un total de 16 y planteamos también algunas intangibles que nos parecieron que eran pues, importantes aquí, ¿no? Vamos a repartirnos el tiempo entre Saúl y yo. Yo voy a emplear los primeros 10 minutitos haciendo un diagnóstico de la zona y después Saúl planteará el tema de las propuestas, ¿no? A ver, quiero, antes de entrar aquí en la presentación esta, creo que se va a entender mucho mejor si les comparto a través de Google Earth para situarles. Imagino que estarán viéndolo, ¿verdad? Bueno, para situarles un poco, ¿no? Estamos en pleno corazón de la ciudad, ¿no? Estamos aquí, como pueden ver, ¿no? La colonia Independencia. Si nos acercamos un poquito, este es el lugar o la zona en específico, ¿no? En realidad, a ver, lo que se conoce como Cima de la Loma, sería, es una denominación oficiosa, que no oficial. De hecho, fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención, ¿no? El tema de que muchas de las denominaciones que aquí se manejan, pues digamos que no tienen un reconocimiento oficial por parte de las autoridades, ¿no? Ni municipales ni estatales. Por eso digo que estas denominaciones son oficiosas. En realidad, esa denominación de Cima apela sobre todo a un área que es el área parroquial, la cabecera parroquial que está en San Rogelio. Tendría que aparecer por aquí, pero no lo veo. Pero bueno, San Rogelio está aproximadamente por aquí, ¿no? En la calle Nueva Independencia, concretamente, ¿no? Nuestra investigación, sobre todo, se centra en la parte esta alta, que es lo conocido como el barrio de Santa Cruz, ¿no? Que es una parte de esa comunidad de Cima de la Loma, pero específicamente sería el barrio de Santa Cruz, ¿no? Bueno, si diéramos aquí, espera, déjenme que doy la vuelta para que puedan situarse un poquito. A ver, esperen que me alejo. Esta ya es la parte de San Pedro. Tiene una condición dual desde el punto de vista territorial esta zona, puesto que la mayor parte pertenecería a Monterrey, pero hay un pequeño sector aquí, o hay esta zona ya estaría dentro del municipio de San Pedro, ¿no? El límite intermunicipal coincidiría más o menos con esta calle, que es la calle de la Capilla, que nosotros hemos llamado también calle de la Capilla oficiosamente porque es otra cosa, ¿no? Que no hay prácticamente denominación de ningún tipo ni de calles, ni de callejones, ni de veredas, ni de espacios públicos, ¿no? Lo cual, bueno, ya da que pensar, ¿no?
Bueno, como pueden ver ya aquí en esta panorámica, digamos, hay cuestiones, por ejemplo, que llaman la atención. Quizá lo primero que haya que decir a este respecto es que, a ver, es uno de los últimos reductos de posesionarios que hay en esta zona ya, ¿eh? De los últimos reductos de posesionarios. Es decir, estamos hablando, bueno, de un asentamiento irregular que empezó a ser habitado aproximadamente hace 50 años, ¿no? Fines de los años 60, comienzos de los 70 concretamente. Los contrastes que se pueden apreciar aquí son brutales, absolutamente brutales. Contrastes, por una parte, pues con todo, obviamente con todo lo que tenemos aquí en San Pedro, de los edificios altos, etcétera, y contraste brutal también con esta colonia de alto standing, pudiéramos decir, de Vista Real, ¿no? Que se materializan en cosas después muy concretas, ¿no? Es decir, el asentamiento irregular recibe agua una vez a la semana. El sector se divide en 6 porciones. Hay una bomba de agua en la parte de abajo que bombea el agua hacia arriba, pero un día por semana se llenan unos grandes depósitos, podríamos decir, que abastecen a un grupo de casas que están en torno a dichos depósitos, ¿no? Pero se da la circunstancia, repito, que mientras en la zona de Vista Real estamos viendo casas con albercas, incluso con juegos acuáticos. Aquí hay una casa, por ahí luego aparecerá una fotografía, hay una casa con una especie de tobogán que une varios pisos, ¿no? O sea, tú estás viendo, hay un despilfarro de agua, digamos, y resulta que esta gente, en el mejor de los casos, recibe agua una vez a la semana. En plena canícula subimos en julio un día y una señora, recuerdo que nos comentó que llevaban 15 días ya sin agua. 15 días. Y estamos hablando, que no lo comenté al principio, pero que es obvio, estamos hablando del corazón de esta ciudad, ¿no? Cuando hablamos hoy de marginación o de marginalidad, ¿no? Parece que, o a menudo, establecemos un poco una cierta asociación con las periferias urbanas, pero bueno, como pueden ver aquí en este caso concreto, y obviamente no es el único caso, ¿no? Pues también se puede hablar del caso de la Campana o de la Altamira, etcétera, ¿no? Pero bueno, este caso ya les digo, es el puro corazón del área metropolitana, ¿no? Bueno, para que tengan una vista así cenital, que bueno, es también bastante elocuente. Hay carencias, o digamos que es una comunidad deficitaria en casi todo. En accesos desde San Pedro solo hay este camino de terracería que estamos viendo aquí. Aparte, aquí hay un límite físico, pero que es también simbólico brutal, puesto que, digamos, hay un pavimento asfaltado que, por supuesto, no falta en todas estas zonas, pero aquí empieza un camino de tierra. Huelga decir que, bueno, cuando llueve esto se convierte en un absoluto lodazal. Es un camino que está en muy mal estado, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene la ventaja de que es relativamente ancho, tiene una relativa anchura, y en ese sentido, bueno, pues por aquí es por donde suben los vehículos grandes, se podría decir, ¿no? Desde bomberos, camiones de Coca-Cola que vienen a surtir ahí a las tienditas de abarrotes, etcétera. Y luego está, como no, este camino, que es un camino histórico, que es el antiguo camino a San Agustín. Es el camino que comunicaba Monterrey antiguamente con la antigua hacienda de San Agustín, en San Pedro, ¿no? La denominación se le quedó. Este camino está pavimentado, el problema que tiene es que es muy estrechito, estrechísimo, y en realidad, a ver, puedes cruzarte con otro carro, con otro coche que vaya en sentido contrario, pero a veces es complejo, es bastante complejo porque, bueno, pues tienes que orillarte para que el otro pase y, bueno, ya les digo, desde el punto de vista de la accesibilidad, muchísimos problemas. Esto que ven aquí, este edificio que están viendo aquí, que es perfectamente visible desde la Avenida Constitución, por ejemplo, es una antigua estación de radio de multimedios que, bueno, hoy esto se ha cedido a la Iglesia, al arzobispado, y en realidad en este punto exactamente es donde está previsto hacer el famoso monumento, el famoso Memorial de la Misericordia. Supongo que habrán oído hablar de él porque, de hecho, ha estado en boga estos últimos días. De hecho, el arzobispado se ha pronunciado hace poco en el sentido de la suspensión
de la cruz. Iba a ser una cruz gigantesca, monumental, de 160 metros de altura. Yo siempre he pensado que creo que un gesto así, de ese tipo, sería por demás agresivo tanto físicamente como simbólicamente, ¿no? En una sociedad donde hay libertad de credos, etcétera, y donde, bueno, pues un credo, por muy mayoritario que pueda ser, pues tendría una presencia absolutamente masiva e invasiva, ¿no? Diría yo, ¿no? Bueno, ya les digo, repito, que la comunidad es deficitaria en casi todo. No hay ningún centro de salud, por ejemplo, no hay centros educativos. Fue una comunidad, por cierto, que sufrió muchísimo hace una década, específicamente con la ola de violencia, ¿no? Entre el año 2009 y el 2012 aproximadamente, ¿no? Aquí los Zetas, concretamente los Zetas, en fin, hicieron verdaderas salvajadas, ¿no? Por lo que nos han comentado los vecinos. Y aunque han pasado 10 años, bueno, de alguna forma ese periodo sigue recordándose con pues una sensación rara entre pues una esperanza, digamos, de que nunca más eso se vuelva a repetir y bueno, pues justamente ellos también con el miedo de que esta situación, bueno, pues pueda ir a peor, ¿no? Estamos mejor, obviamente, que hace una década, pero es evidente que la violencia no se ha ido de la ciudad, ¿no? Huelga decir también, a propósito de lo que comentaba aquí, del monumento memorial de la misericordia, que los vecinos pues tenían una angustia y un estrés bastante importante por la sencilla razón de que tenían miedo de que fueran a desalojarlos, ¿no? No hay que perder de vista lo que estamos comentando, que es una comunidad de posesionarios, ¿no? Y, por tanto, siempre tienen el miedo de que un proyecto así, un megaproyecto de estas características pudiera tener en última instancia o como consecuencia, ¿no? Bueno, pues ese desalojo, ¿no? Ya saben que por aquí cerquita también se planteó la polémica hace un año escasamente del otro megaproyecto urbano para esta zona, que es el de la interconexión, que, como saben, desde agosto del 2019 se paró y, bueno, de momento y en principio también parece ser que se va a parar. Bueno, voy rápido a pasar. Ya les digo, quise que lo vieran aquí porque creo que a través de Google Earth, la verdad, se ve mucho más elocuente, ¿no? Pero, bueno, simplemente por compartirles ya rápidamente unas imágenes de la presentación para ya darle el paso a mi compañero Saúl. A ver, simplemente, en fin, este es el estado actual, es parecido a lo que estaba ahora comentándoles, simplemente que se fijen, esta raya es el límite intermunicipal que les comentaba, ¿no? La zona que están viendo aquí sería Monterrey y a partir de, o sea, la zona sur o la parte sur aquí, pues sería de San Pedro, ¿no? Lo que les comentaba antes, es casi una zona que es tierra de nadie. Tierra de nadie hasta cierto punto, ¿por qué? Pues porque, fíjate, o sea, este es un documento oficial, es el plano de colonias oficial del municipio de Monterrey. Bueno, como pueden ver aquí, aunque esta zona por lo general se da por hecho que pertenece a la colonia Independencia, no es así. Y el plano lo muestra claramente, es esta zona. O sea, esto correspondería exactamente al área, al polígono que nosotros estudiamos, que es el barrio de Santa Cruz concretamente. Como ven, tierra de nadie. Y en muchísimos aspectos, o sea, y de ahí que se puede hablar aquí de esa invisibilidad que comentábamos, porque ni siquiera si entramos en Google, por ejemplo, ¿no? Y ponemos barrio de Cima de la Loma o tecleamos barrio de Santa Cruz Cima, no va a aparecer ninguna cosa. O sea, no son denominaciones oficiales, repito, son oficiosas y ello, en última instancia, bueno, pues se traduce en estas cuestiones de invisibilidad, de marginación, de olvido, etc. Estos son fotos antiguas de la Fundación ICA. Bueno, esta es como de los años 40 aproximadamente, ¿no? Estaríamos por aquí, por esta zona. Como ven, todavía la barranca no está, prácticamente no se ve por aquí todavía ninguna casita. Sin embargo, ya en esta foto que es del año 66, sí, ¿no? O sea, esto ya es del 66, por eso deducimos que aproximadamente finales de los 60, comienzos de los 70, posiblemente es cuando se haya
poblado ya, bueno, pues toda esta zona que, como digo, forma parte del polígono de estudio, esto que llamamos el barrio de Santa Cruz, ¿no? Bueno, voy rápidamente. Esta es una imagen de hace 20 años, del 2020 aproximadamente, que, digamos, se urbanizó esta zona en base al proyecto que se planteó en el sexenio del gobernador Fernando Canales, Clarión, del proyecto de Santiago Calatrava Cruz y Luz, que luego se desvaneció a partir del año 2000 o por ahí, con toda aquella polémica que hubo entre Calatrava y el atirantado, y se desvaneció ese proyecto, pero la Iglesia o el Arzobispado lo retoma en 2018, cambiándole la denominación y pasando a llamarse, como digo, el Memorial de la Misericordia, ¿no? También aquí, como ven, bueno, estas son unos andadores pergolados. Aquí actuó sobre todo el arquitecto Enrique Avaroa, que de hecho fue quien me compartió amablemente esta fotografía. Y bueno, pues es elocuente. De hecho, la denominación de barrio de Santa Cruz viene por la capilla de Santa Cruz, que es esta que estamos viendo acá abajo, que, bueno, fueron hechas igual que la de Divino Rostro y la de San José, que son otras capillas que están un poco más abajo, pero también dentro de este área parroquial de Cima, bueno, pues por unos misioneros que vienen actuando ahí desde hace 20 años, ¿no? Que forman parte de una misión que se llama Caminando con María, ¿no? Bueno, y ya rápidamente voy, ya para no quitarle tiempo a Saúl, que se lo prometí y ya me estoy pasando por un minuto. Bueno, este es el límite que les comentaba antes, ¿no? De la plaza Calag, todo asfaltado aquí, pero aquí hay un límite, repito, que es físico, pero que también es simbólico. Ojo, ¿no? Empieza el camino de terracería. Vamos a tierra de nadie, y como vamos a tierra de nadie, pues no hace falta ni asfaltar, ni nada de nada, ¿no? Ni pavimentar, ni absolutamente nada, ¿no? Bueno, y aquí, como ven, bueno, esta fue la cancha que hizo la subsecretaría con la ayuda de la iniciativa privada. Esto fue pagado por Arca Continental. Y, bueno, sobre todo que vean, ¿no?, el contraste brutal. Hay una barda perimetral de esta colonia altísima que tanto recuerda al muro fronterizo, ¿no? Pero bueno, en fin, voy pasando ya. Bueno, algunas condiciones de vivienda de verdad lamentables, terribles, cómo vive aquí alguna gente. Como pueden ver aquí en estas fotografías, con el piso de tierra, con habitáculos absolutamente minúsculos, bueno, en fin, ¿no? Voy a pasando simplemente para que vean. Este era el juego acuático que les comentaba antes, ¿no? Albercas y juegos acuáticos, despilfarrando agua, y esta gente tiene agua una vez a la semana, ¿no? Creo que no hay derecho, ¿no? No hay derecho, o no debería haberlo, ¿no? En fin, bueno, aquí pueden ver la barda, ¿no? Todos los elementos que quieran de segregación socioespacial, contrastes por un lado y por otro, el tema del memorial, como les digo, la antigua estación de radio, que en realidad es, si se hiciera la cruz monumental, este edificio en principio estaría destinado a desaparecer. Este es el proyecto de la cruz, absolutamente desproporcionado. Y bueno, ya, voy a dejarlo aquí para que Saúl ya pueda, ya si acaso si hay ocasión al final, pues ya lo comentamos. Saúl, cuando quieras, amigo, si quieres me puedes ir que te vaya pasando. Sí, gracias. ¿Sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, Saúl. Ok, bueno, así como antes estaba el mapa de la situación actual de Cima, este es otro mapa del plan maestro. Aquí vienen listadas en la parte de abajo las 16 intervenciones tangibles, que voy a explicar una por una de manera rápida. Pasamos a la siguiente. La primera intervención, consideramos que esta era la prioridad porque es el acceso principal a la zona en cuestión de transporte, como ya se mencionó. Entonces, sabemos que por las condiciones de recursos era imposible proponer cosas tan ostentosas, o que bueno, no serían ostentosas como pavimentar, pero sabemos las necesidades también económicas de los gestores o las limitantes económicas de los gestores de estos proyectos. Entonces, la primera propuesta es simplemente dignificar este camino para permitir el acceso y la salida. Tomemos en cuenta que este camino es el que utilizan los pobladores de la zona para dirigirse a sus empleos o para también que reciban alguna asistencia. Siguiente. Las siguientes dos propuestas son encaminadas a este mismo camino. En el Cerro de la Loma Larga, ahí se ven marcadas en la fotografía unas veredas por donde la gente baja. Esa vereda conecta el Cerro de la Loma Larga con San Pedro, ¿no? Entonces, estas veredas tienen antecedentes de que son inseguras, no tienen ningún tipo de
de camino físico artificial, la propuesta es brindarlo, ¿no? El generar alguna escalinata que pudiera estar iluminada y que también pudiera tener un tipo de control. Siguiente. Aquí se vería, bueno, el proceso del proyecto, ¿no? El generar estos fotomontajes, estas escaleras, considerando que incluso hace algunos años nos comentaban los vecinos de Cima que en esta vereda llegó a fallecer una mujer. Siguiente, por favor. Esta es la tercera propuesta, es otra vereda. En este caso sería la misma intervención, ya con con condiciones físicas quizás no tan sólidas. La anterior escalera se proponía de piedra, esta pues simplemente dignificar el camino, considerando que la más importante es la que está más pegada al lado derecho. Siguiente. Uno de los problemas más importantes y con el que más se hizo énfasis en este proyecto es el tema de la contaminación del suelo y del aire, ¿no? Hay zonas encima donde hay una gran acumulación de basura debido a que no tienen o no contaban en años anteriores con un sistema de recolección oficial constante por parte del municipio o estado. Entonces, se acumulaba la basura, se desbordaba del único contenedor, que es ese que están viendo ya después de la intervención, pero actualmente hay un contenedor ahí que se desbordaba, todo el piso se llenaba de basura y la gente, pues, como alternativa y también por ocio, le prendían fuego al contenedor y cuando llegaba el camión de la basura no se lo llevaba. Entonces, esta propuesta se basa en esconder un poco el contenedor, que la gente no tenga que bajar esa pendiente para colocar la basura, y que puedan colocarlo en un lugar seguro. No sé si la diapositiva la perdí. Ese contenedor es la situación actual. Y bueno, la intervención es en el fotomontaje que se ve más adelante. De hecho, así se vería la persona depositando la basura desde arriba sin tener que bajar. La siguiente. Uno de los aspectos que hacen falta encima es centros de salud. No hay una sola clínica, no hay una sola farmacia, no hay nada en el interior de la colonia. Entonces, esta propuesta es la única que se pretende hacer como obra nueva. Actualmente hay un terreno que está adyacente a la cancha, en donde no hay nada. Se utiliza simplemente para estacionar una serie de carros, pertenece a un particular y se busca utilizar ese terreno para construir un centro de salud que también pudiera funcionar como un centro comunitario donde se puedan realizar diversas actividades como programas de vacunación, como un mercado también para la gente de la zona o juntas vecinales. Esta propuesta va también de la mano con la siguiente, que es aprovechar un centro comunitario existente. Este centro comunitario es un comedor actualmente que desarrolló los propios misioneros hace algunos años, pertenece a la iglesia y actualmente está infrautilizado. Entonces se propone que siga siendo de uso de comedor, pero que se le agreguen otros usos, como pueden ser talleres, como pueden ser juntas, como puede ser un lugar donde se ponga alguna película, alguna exposición, cosas que también fomenten el desarrollo humano de las personas y no solamente el desarrollo productivo. Siguiente, por favor. Sobre la antigua estación de radio, esta es una propuesta también de intervención de este edificio. Se busca, además de su uso actual, que es de capilla, que pueda funcionar también como un centro educativo de distintas etapas. Kinder, una primaria, una preparatoria técnica, que son condiciones que no existen actualmente. La gente tiene que salir de la colonia para poder tener estos servicios. Entonces, la estructura es bastante amplia, se permite para este tipo de equipamiento sin perder su actual uso. La siguiente, por favor, es actualmente, bueno, el único espacio público considerable que hay encima es esta cancha. Actualmente, imagínensela sin esa cubierta, es solamente una cancha. Y la propuesta es, en principio, era únicamente colocar este graderío para que las personas puedan juntarse. Sin embargo, una vez estando allá, uno de los niños que estaban jugando nos decía, oigan, pues pónganle un techo, ¿no? Porque siempre que hace calor, pues no podemos salir a jugar. Entonces, en base a eso se hace esta propuesta de generar esta techumbre que también cubriría el centro de salud y el centro comunitario y poder fomentar este espacio para la reunión. También en esta cancha se utiliza para otros usos. Juntas vecinales también, eventos, han llegado a ver ahí fiestas de la comunidad y demás, y realmente es un espacio que se aprovecha demasiado, porque es el único que hay. Siguiente. Actualmente hay otro parque, otro espacio público que no se utiliza porque se asocia principalmente con el pasado violento de la zona. En esta zona, el Parque del Arroyo, se juntaban las pandillas y la gente siente
pues no miedo, porque actualmente no está no se juntan ahorita ahí, pero ya lo asocia como un lugar segregado. Entonces, la intervención aquí es simplemente colocar una antena Wi-Fi, que es otra, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también fomentar otros usos, como pudiera ser un uso artístico. Se propone esto porque nos decían en alguna entrevista que cuando había violencia en la zona, en el parque se escuchaban los balazos y resonaba en toda la cima. Entonces, se propone esto también como resignificar el espacio a través de otros usos. Siguiente, por favor. Bueno, alumbrado público es totalmente necesario. Aquí no hay porque, bueno, sí hay, pero es decadente porque a partir de la falta de servicios la gente se cuelga. Entonces se propone un alumbrado público que puede ir por debajo de la acera, como se ve. Siguiente, perdón. Tampoco ninguno de los callejones ni calles de la zona tiene nomenclatura. Entonces, una propuesta que, si bien no es arquitectónica como tal, como un edificio, pero es dotar de estas nomenclaturas las distintas calles y callejones. Esto también podría servir, o más bien sirve, para que la gente pueda pedir asistencia a alguna patrulla, alguna ambulancia, algún servicio de transporte público, y que pudiera poder llegar hasta su domicilio, ¿no? Se buscan este tipo de significados como respeto, considerando el pasado violento de la zona, fomentar ciertos valores en la zona que pudieran hacer crecer el desarrollo. También aprovechando la religiosidad de la gente, pues poner ciertos ejemplos que pudieran ser positivos. Ejemplos como el de Maricel Escobedo, personas que deben ser reconocidas en el espacio público a partir de la pregunta de a quién estamos homenajeando en nuestros espacios públicos actuales. Y también en cuestiones de identidad, como la película Ya no estoy aquí, que si bien no se graba encima de la loma, le da significado a toda la colonia Independencia. Siguiente. Bueno, otra propuesta es brindar Wi-Fi gratuito a distintas zonas, en este caso sería el centro educativo, el Parque del Arroyo y la cancha techada. Siguiente. Este es un espacio existente que lo podríamos considerar como un espacio accidental. Es en la calle del antiguo Camino a San Agustín hay un ensanchamiento que se utiliza para que los coches que se encuentren uno con otro puedan maniobrar y pues, seguir con su camino, pero la gente le ha dado un significado popular, que es la rueda. Lo consideran como un espacio de reunión. Entonces lo que se propone aquí es dignificar también este espacio para que la gente pueda reunirse y sin perder su uso actual de maniobra vial. Siguiente, por favor. La sombra del árbol. Esta parte de una idea de que un centro comunitario pudiera ser la sombra de un árbol. ¿Quién no se ha sentado abajo de un árbol a platicar, no? Entonces, lo que se propone es utilizar la arborización existente y colocar una infraestructura bastante sencilla que ya ha sido utilizada por el arquitecto Eric Guajardo, el arquitecto Roberto Núñez, con el Pabellón de las Artes en la Macroplaza, como un espacio de simple reunión. Siguiente. Esta estrategia la estaríamos replicando también en la cresta del Cerro de la Loma Larga, queriendo generar un paseo desde la sombra, la primera sombra del árbol que está en el antiguo camino San Agustín, hasta la cresta, para que la gente también pueda recorrer el cerro, que realmente genera unas vistas muy privilegiadas, el aire es muy fresco allá arriba y se puede prestar también para un recorrido. Siguiente, esta ya es la última. Actualmente, a lo largo de toda la cima hay una serie de memoriales en donde se recuerda a personas fallecidas en el sector a causa del crimen organizado. Por curioso que parezca, estos lugares se conservan y sin importar el pasado de la persona. Entonces, lo que buscamos es generar una serie de placas que puedan dictar un mensaje. Aquí hay que ser cuidadosos, no romantizar el pasado violento, pero sí dejar en claro que pues, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, perdón. Y ya las siguientes son las 3 intervenciones intangibles. La primera de ellas es crear una asociación vecinal que es necesaria en la zona, que la gente tenga algún representante ante instituciones legales. La segunda es promover el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, que la gente pueda tener derechos sobre su propiedad o sobre su vivienda y también una seguridad de que ahí van a seguir estando sin importar lo que suceda en instancias de gobierno. Y la tercera es promover la visibilidad y reconocimiento público del barrio, partiendo desde los mapas. O sea, en Google Earth, ahorita lo vimos, pero no puedes ver los callejones, no puedes ver las calles, no llegan ambulancias. Bueno, sí llegan ambulancias, pero se batalla para poder dar un domicilio. Entonces, también visibilizar públicamente al barrio.
Y bueno, esta ya sería toda mi participación. No sé si el doctor quiere agregar algo. Pues no, una disculpa simplemente porque nos hemos pasado un poco de tiempo y bueno, no me gusta esto. A ver, perdón, déjenme que salgo simplemente ya de la pantalla. Ya estamos, ¿no? Venga, perfecto. Pues eso, que muchísimas gracias de verdad por escucharnos, ¿vale? Ya estamos. Al contrario, muchísimas gracias a todos los participantes de este bloque de ponencias. Agradecemos enormemente su colaboración en este tercer foro y me corresponde transmitirles las preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia, la cual ha sido una audiencia bastante satisfactoria, arriba de 210 participantes escuchando esta noche sus explicaciones y su participación. Voy a empezar con la pregunta que creo está inclinada, si no me corrigen, por favor, al doctor Jorge García Escamilla, y la leo textualmente. Dice, ¿cómo se podría plantear un reordenamiento urbano en la zona metropolitana de Monterrey más factible que la densificación que proyectan los edificios de usos mixtos en diferentes puntos de la ciudad? ¿Qué tal, doctora Diana? Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Totalmente, Jorge, adelante. La pregunta creo que me rebasa por mucho, la verdad, ¿no? Pero, sin embargo, puedo dar un poquito, al menos mi opinión informada, ¿no? Hasta cierto punto. Y reitero lo que comenta la ONU, ¿no? En el UNDP, donde dice que tiene que ser una redensificación adecuada para la zona. O sea, tiene que haber estudios previos de qué es lo que la zona necesita. En ese sentido, pues tendríamos que tratar de basarnos en buenas prácticas que se hayan hecho en otras zonas, donde no lleguemos de golpe y queramos cambiar todo el sentido que tiene ya, o la estructura social que existe en una zona. O sea, hay que tratar de tener un impacto lo menos dañino posible, pero que sí que vaya contribuyendo a esta redensificación. En resumen, quizás, no lo sé, insisto, la pregunta me rebasa, ¿no? Y por eso tenemos la situación que tenemos, pero quizás estamos pensando en edificios también de usos mixtos, pero edificios bajos. Quizás son edificios como sucede en la Ciudad de México, como sucede en Barcelona, como sucede en muchas ciudades europeas, edificios de 5 o 6 pisos, donde en el primer piso tienes la peluquería, o tienes la farmacia, o tienes el dentista, o tienes la tiendita, y a partir del segundo nivel al quinto, pues son departamentos. Pero no creo que llegar a imponer un edificio de 70 niveles para 2.500 personas, al menos a mi entender, me parece que no es la solución. O sea, tiene que ser paulatino, digamos, ¿no? Paulatino y amigable. Es lo que creo que más o menos puedo contribuir por ahí. Gracias, doctor García. Voy a continuar con la siguiente pregunta y ustedes me hacen favor de atenderla. Dice, ¿consideran que el plan urbano de una ciudad en su mayoría está dictado por inversiones de carácter privado? O si existe un planteamiento urbano a seguir que determine las áreas de desarrollo comercial, habitacional, mixto, etcétera, que beneficien a la mayor parte de la sociedad o solo beneficia a unos pocos, entre paréntesis, inversionistas. Aquí yo cedo la palabra al doctor Prieto o al doctor Pablo. Yo creo que es una pregunta quizá que iba más dirigida a lo que tienen ustedes, ¿no? No, o sea, yo creo en el caso que yo estaba comentando es claro, o sea, es claro el tema de lo del proyecto del Memorial de la Misericordia, como lo fue también el proyecto que desde agosto del año pasado quedó, digamos, aplazado, ¿no? El tema, el mal aventurado este proyecto de la interconexión entre Monterrey y San Pedro, creo que forma parte de una estrategia que viene dándose en esta ciudad desde hace muchísimos años, que tiene que ver con el paso de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, con lo que ello implica, ¿no? Y que efectivamente, o sea, yo, por ejemplo, francamente, cuando uno ve ese proyecto de La Cruz, con todos mis respetos, por supuesto, para el que sea católico, pero yo siempre digo, a ver, y es algo que está reconocido en la propia Constitución de este país, que el espacio público tiene que ser un espacio laico. Laico, es decir, yo no sé si la gente es consciente de cómo se vería una cruz de 160 metros de altura desde cualquier punto de esta ciudad. Sería terrible. Y aparte es que mañana te puede llegar la comunidad judía
y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues si le permitiste esto a los católicos, yo quiero hacer mi candelabro de los 7 brazos, gigantesco, o que vengan los de religión musulmana y que digan algo parecido. A ver, creo que es importante que entendamos que el espacio público es de todos y debe respetarse el carácter laico del espacio público. Sinceramente, eso creo que es fundamental, ¿no? Entonces, y después, que son proyectos que se hacen de una forma muy impositiva. No ha habido prácticamente diálogo con las comunidades que iban a ser directamente afectadas. Hay contradicciones, es decir, ¿cómo es posible? Yo estuve ahí hace poco porque iniciaron las obras de excavación a comienzos de agosto y tienen la reproducción del permiso de construcción dado por el municipio de Monterrey. Y me llamó mucho la atención ese permiso de construcción porque es contradictorio con lo que dicen los propios planes de desarrollo urbano, tanto de Monterrey como de San Pedro, que dicen que esas son zonas de riesgo geológico, de alto riesgo geológico. O sea, es contradictorio. O sea, es contradictorio absolutamente que por una parte en esos documentos oficiales estés diciendo lo que dices y luego sin ningún problema apruebes, ¿no? En fin. Bueno, no quiero ya seguir porque... Adelante, maestro Pablo. El micrófono. O sea, sí, yo coincido en cuanto a que los planes urbanos son una herramienta, ¿no? Y esa herramienta no es perfecta en lo absoluto. Tiene muchísimos defectos en muchos sentidos, ¿no? Y se puede usar para beneficio de grupos pequeños o políticos. Sí, sucede todo el tiempo, pero al mismo tiempo, todas esas veces que la población hemos depositado nuestras esperanzas en hacer un plan que ahora sí regule, tampoco prosperan, porque los planes no funcionan así. No es, ahora sí vamos a congelar lo que se puede hacer ya, esta es la regla para siempre. Las ciudades tienen que ser dinámicas, ¿no? Entonces, los instrumentos son muchísimos en distintas escalas. Entonces, si depositamos toda nuestra fe en un instrumento que es un plan urbano, que es de gran escala, que es muy a futuro, que, pues sí, ¿no? Qué bien, pero al mismo tiempo nos estamos dejando pasar muchísimas oportunidades que, como vimos en el proyecto de la cima, por ejemplo, acciones públicas de pequeña escala que se pueden ir sumando, a la hora de la hora pueden tener un impacto sobre el urbano mucho más grande que un plan urbano. Entonces, ok, el plan urbano sí es importante que esté lo más adecuado a un consenso social, sí, pero al mismo tiempo hay muchos otros recursos y hay que usarlos, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Bien, voy a nada más permitirme una pregunta más porque estamos sobre el tiempo, pero sí no quiero retirarnos sin hacerla. Dice la siguiente pregunta, y creo que estaba enfocada, doctor Prieto, para la ponencia de ustedes. Dice, ¿cómo debería ser el análisis de usuario para poder intervenir el área de manera funcional? Es decir, ¿cómo debe ser este contacto con la gente para conocerlos y saber cómo poder hacer las propuestas? Conociendo que la Colonia Independencia es bastante cerrada para cualquier propuesta e intervención arquitectónica. Bueno, le cedo también ahora a Saúl para que también comente algo él. Simplemente me gustaría decir que ante todo, quitarse muchas telarañas y muchos prejuicios de la cabeza. O sea, como ese tema de que, no, o sea, yo he hablado con gente que conozco, algunos fueron alumnos míos, incluso, que los contacté para una pregunta puntual sobre esa zona y lo primero que me dijeron fue, ni se le ocurra, doctor, ir por ahí, ni se le ocurra. Fue lo primero que me comentaron. Creo que eso lo dice todo absolutamente. Fuimos en tiempo de pandemia, que a lo mejor quizá no deberíamos haber ido, pero fuimos en tiempo de pandemia porque era el tiempo que teníamos para desarrollar la investigación y claro, lógicamente fue fundamental. Tuvimos reuniones grupales con vecinos y luego hicimos entrevistas individuales, ¿no? Y claro, esas entrevistas, pues por supuesto, fueron fundamentales. He de decir, perdón, que como suele pasar siempre en este tipo de comunidades o de asentamientos, quienes responden siempre de una forma absoluta son las mujeres. O sea que ante todo tengo que decir que me quito el sombrero por las
mujeres, en general. Hablo del colectivo de mujeres en general. Y si algo he aprendido de esta investigación es que si podemos cambiar las ciudades hoy a mejor es gracias sobre todo a las mujeres, que desde luego a nivel de participación, chapeau, ¿no? No sé, o sí sé, porque es algo que hemos hablado y hemos debatido, pero la parte masculina, por prejuicios, por cuestiones diversas se siente quizá mucho más limitadas a ese respecto. Pero yo creo, repito, que eso para mí, por lo menos, fue fundamental. Creo que estamos ahí de acuerdo, Saúl y yo, en que esa primera fase de la investigación fue fundamental. Claro, o sea, ni se nos pasó por la cabeza intervenir antes de hablar con la gente que ahí vive. Por supuestísimo, claro, o sea, tuvimos que empaparnos bien primero. De hecho, fue súper curioso porque yo con mis alumnos de crítica, a los del semestre pasado, los metí en este proyecto. Y claro, con el tema de la pandemia y tal, solo pudieron ir unos poquitos, fueron como unos 8, 10, ¿no? Claro, quienes no fueron, al final planteaban propuestas para la zona. A ver, no se puede generalizar, pero algunas eran propuestas que dices, a ver, esto claro, revela que no ha estado, que no conoces la zona. Es una zona semi-rural, si me apura, ¿no? Estás en el corazón de la ciudad, pero es increíble porque es como si llegaras a un pueblito de Zacatecas. O sea, es una zona semi-rural, ¿no? Como si llegaras a un ranchito, a un pueblito de Zacatecas, ¿no? Y bueno, claro, lógicamente, solo cuando vas, recorres sus calles, hablas con la gente, platicas, tal, pues es cuando empiezas a enterarte, ¿no? De cuáles son sus problemáticas, de cuáles son sus anhelos, sus inquietudes, etcétera, ¿no? Diana, y ya, si me puedes dejar que le dé la palabra a Saúl, que nos diga también, que él también sabe mucho de este tema, muchísimo. Claro que sí, doctor. Adelante, Saúl. Gracias. No, nada más brevemente, yo también aconsejaría el quitarse un poquito esta visión, y me lo voy a permitir decir, esta enseñanza académica que después se aplica en el área laboral del análisis del usuario como un proceso para llegar a un fin. Yo creo que debería ser el usuario el fin y el proyecto el proceso para lograr el beneficio de este usuario, ¿no? En principio, pues hablar con la gente, como ya lo mencionó el doctor, pues quitarse un poco el tabú o el miedo a asistir a estos lugares, y también el involucrarlos, que es algo que creo que se nos enseña de una manera un poco cuadrada, ¿no? El involucrar a la población en el proyecto desde el principio, el proceso de diseño y el final del diseño. O sea, más allá de que si lo vemos desde el punto de vista académico o laboral, nuestro cliente es el gobierno en este caso, antes de presentar este resultado con nuestro cliente, primero debe haber una aprobación de quienes van a ser los usuarios de este proyecto. Entonces, platicar con ellos, sentarse a hablar de cualquier cosa. Yo no me voy a extender, pero tuvimos conversaciones que nada tenían que ver con el proyecto, con la gente de la independencia, desde la vida amorosa de un muchacho de 17 años, o sea, que terminan influyendo, y tener siempre los oídos bien abiertos. O sea, un día fuimos a tomar unas fotos y se nos acerca este niño jugando fútbol y nos dice, oigan, hace mucho sol, ¿por qué no ponen algo? Y son cosas que uno va identificando que a lo mejor uno ya salió, o sea, ya pasó esa etapa de escuchar al usuario. A lo mejor yo no está en la idea de proponer ideas, pero, oye, ya estoy acá y me regreso a también volver a escuchar lo que necesita la gente y complementar y enriquecer el proyecto. Eso es lo que yo aconsejaría. Diana, si me permites, solamente una cosa última puntual. Es que estaba acordándome ahora, hombre. Hay un arquitecto peruano, Percio Juárez, perdón, que dice una cosa que a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Él ve una contradicción absoluta llevando esta cuestión o este tipo de proyectos a las universidades, ¿no? Él dice que es contradictorio absolutamente que haya que hay muchos proyectos para zonas marginales en las universidades, pero que paradójicamente que no se cuestiona en las universidades la mismísima marginalidad. Es una frase que se me quedó grabada en el cerebro, porque digo, es que es cierto, empecemos por ahí. Empecemos cuestionando la marginalidad y lo que ella implica, porque claro, ¿de qué sirve?
pues eso, ¿no? Que nos lleguen a las universidades, oye, esta es una zona un poco marginal, abandonada, olvidada, tal, oye, hazme un proyecto para esta zona. Bueno, ese ponerte a hacer algo ahí debería implicar empezar por ahí, ¿no? Empecémonos cuestionándonos la mismísima marginalidad, ¿no? Y después continuemos, ¿no? Pero empecemos por ahí, ¿no? Disculpa si nos extendimos un poco. No, totalmente de acuerdo, doctor. Ya nada más para cerrar y agradecer su participación en este bloque de ponencias en el eje temático de urbanismo, pues precisamente hemos cumplido con los objetivos del tercer foro, que es compartir el conocimiento y creo que estas 3 ponencias nos han dejado muchísimo conocimiento al respecto. Entonces, simplemente agradecer su tiempo, su colaboración, su expertise y que hayan estado una vez más en esta emisión del Foro del Conocimiento como parte de nuestros ponentes estrellas, decimos nosotros acá, son nuestros rock stars, nuestro pop star, ¿verdad? Aprendemos siempre que los escuchamos de ustedes muchísimo. Y a nuestra audiencia agradecer su presencia y recordarles que el programa tiene 3 días. Por favor, revisen su programa digital en PDF que está en las redes sociales de la Facultad de Arquitectura. Mañana iniciamos nuevamente el foro a las 12 del día. Revisen el link. Iniciamos con la conferencia magistral Design for Kings and Toys del Politécnico de Madrid, el Politécnico di Milano en Italia. Entonces, tenemos conferencistas extraordinarios. Hay que estar de alguna manera conectados. Gracias a la estrategia digital de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, podemos seguir conectándonos y haciendo esta maravillosa enseñanza y aprendizaje. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias, maestros, doctores. Excelente noche para todos. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes.
me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca con CONACYT, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes, y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo,